inmediato a un contacto con la ciudad de Santa Cruz. Ha sido en el campo político preelectoral, lo decíamos al principio, epicentro de la atención informativa en esta jornada, a raíz de esos disturbios que derivaron en el incendio de la sede del Tribunal Electoral Departamental y luego en el saqueo de la sede de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Ya ven en imagen nuestro compañero Gabriel Terrazas, le damos las buenas noches y la bienvenida, periodista de Bolivisión, para que nos ponga al tanto de las novedades de este tema a esta hora de la jornada. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué novedades tenemos? Muy buenas noches, Gonzalo. Es así, ya usted lo anunció. Hubieron disturbios ya en esta jornada en horas de la tarde, pero hoy me encuentro en la Plaza 24 de Septiembre junto a las plataformas del 21F, que ellos han trasladado su vigilia y por supuesto también su huelga de hambre, que ya llevan más de 5 días. La están instalando en esta plaza. Muy buenas noches. Estamos junto a Oki Paniagua, que bueno, usted también encabeza esta huelga. Bueno, ¿cuál es la primera impresión que ustedes tienen ante los disturbios que se vieron en horas de la tarde? Llevo ya, es el 7º día de huelga de hambre y nosotros no vimos a los universitarios hacer desmanes. Nosotros los recibimos pasando por la calle de Libertad, camino a la plaza del estudio, a la plaza 24 de septiembre. Salimos a la esquina a saludarlos, no ingresaron al Tribunal Departamental Electoral, pero curiosamente 15 minutos después de haber pasado, se acerca una turba por el lado de la calle 21 de Mayo, que es paralela a la calle Libertad, alrededor de 200 personas encapuchadas, todas sin polera, unos vándalos, y atacan directamente el Tribunal Departamental Electoral. Nosotros le decimos que estamos en una huelga, estamos desgastados, sin embargo también arremeten contra nosotros, salimos del lugar y tomamos la decisión de venirnos a ponernos, encomendarnos a Dios, porque en este país ya no hay justicia, en este país la policía actúa en favor del movimiento al socialismo, en este país se acabaron las garantías para los ciudadanos y quiero alertar y pedir a todos los parlamentarios, padres de la patria, que son quienes deben defender y precautelar nuestros derechos, que queremos verlos aquí, porque tenemos información que entre 1 a 12 de la noche tienen intenciones de llevarse a algunos de nosotros, entre ellos mi persona, a la ciudad de La Paz. Esperemos que el ministro de Gobierno pueda desvirtuar aquello, porque tenemos familia que está preocupada, pero sin embargo, pese a todo lo que hemos sufrido hoy, pese al abandono de la policía desde la mañana, y a las 3 de la tarde fue el último contingente que salió, nos dejaron solos. Pese a todo, esta huelga de hambre es indefinida y continuamos, porque nosotros no le vamos a tener miedo a 2 personas que pretenden perpetuarse en el poder. Actualmente, ¿cuántas personas son las que ya llevan esta huelga de hambre? Somos 17 personas las que llevamos esta huelga. Es con seguridad que algunos de los familiares le han pedido que se retiren y se vayan a sus casas, pero nosotros vamos a ponerle el pecho porque no tenemos nada que esconder, no hemos hecho nada malo. Es más, en todas las manifestaciones que hemos hecho a través de la prensa, hemos pedido que se hagan las protestas de manera pacífica, no violenta, que no nos enfrentemos a la policía, porque entendemos que ellos tienen las armas y las balas, y nosotros no queremos una juventud asesinada, nosotros necesitamos esa juventud en el Parlamento cambiando este país. Bien, Juan Pablo, esa es información que se brinda a esta hora de la noche, aquí desde Santa Cruz, en la Plaza 24 de septiembre. Antes del cierre, Gabriel, una sola pregunta. Me imagino que ya existe resguardo policial tanto en las inmediaciones del Tribunal Electoral Departamental como en Entel y en otras oficinas públicas en el centro de la ciudad. ¿Es así o estamos equivocados? Claro que sí, usted ya lo dijo y lo confirmo. Actualmente estas instituciones públicas están con resguardo policial, por supuesto las calles adyacentes también están plenamente anegadas, donde no pueden pasar vehículos ni personas. Juan Pablo. Gracias, Gabriel. Gabriel Terrazas, periodista de Bolivisión, nos ponía al tanto de los hechos en esa ciudad a esta hora de la jornada, cuando son las 23 horas con 13 minutos.
Volvemos a los estudios de Hora 23, donde nos encontramos con Gustavo Torrico. Él es asambleísta departamental del Movimiento al Socialismo y también fue, seguramente lo recuerdan, viceministro de Gobierno en la gestión del MAS. ¿Cómo está, Gustavo? Buenas noches y bienvenido. Juan Pablo, muy buenas noches, un gusto estar acá. Existen dos teorías o dos interpretaciones respecto a los hechos de esta tarde-noche en Santa Cruz. El gobierno y el MAS afirman que se trata de una manifestación organizada con el exprofeso fin de generar violencia. La oposición, las plataformas dicen que se trata de una actitud generada por infiltrados que no estaba prevista en la manifestación que exigía el respeto al 21F. ¿Cuál es su visión respecto a estos dos puntos de vista? Primero que se cae la teoría de los organizadores de este conflicto, de esta marcha, porque ya tenemos un antecedente acá, en el Tribunal Supremo Electoral. La policía estaba custodiando y fueron atacados casi toda la tarde, hasta que tuvieron que reaccionar. Allá se organizó de la misma forma. Es lo mismo que ha ocurrido en el 2008, ¿no? La toma de instituciones y demás. Pero ¿qué confirma esto? Confirma lo que los señores han declarado también en otros medios a partir de este tema, de decir ya basta de ser pacíficos, aquí no hay huelga de hambre, nada, tomamos las calles, tomamos las instituciones, se organizó. Ahora es fácil descubrir a los que están ahí, porque hay varias imágenes que los muestran completitos, a los que están poniendo el fuego. Yo creo que la policía, haciendo una retrospectiva, no ha actuado porque se podía dar un enfrentamiento muy fuerte que podría seguir durando hasta hoy y quizás ya hubiesen habido víctimas mortales. Se los dejó, protestaron, marcharon y luego empezaron ya los desbandes y los quemaron. Justamente llama la atención este punto que ha sido destacado esta tarde-noche. ¿Por qué la ausencia de la policía en el Tribunal Electoral Departamental? ¿No era necesario tener un gran despliegue de inteligencia para saber que la manifestación podía llegar a ese punto y posiblemente establecer algún tipo de violencia? También parece, en cierta manera, sospechosa la ausencia de la policía en ese lugar. Sí, pero la marcha era multitudinaria, eran jóvenes universitarios, la universidad en su conjunto. Y si tú pones un destacamento de unos 200, 300 policías, te imaginas, hoy habría muertos estudiantes y policías y se hubiese desbandado. Y eso es lo que quiere en realidad la oposición. Quiere buscar conflicto porque no quiere llegar a una elección. Ese es el gran problema de la oposición. Cuando se hablaba de elecciones y todos hablaban de un único cabecilla, si se quiere, de un único líder para la oposición. Y como Carlos Mesa les había mencionado que él no iba a ir, está claro el tuit y las declaraciones de Samuel que decía, a mí en persona me ha dicho que no va a ir. Está bien. Como no les había dicho, todos hablaban y diseñaban el candidato único viéndose al espejo. Se estaban en realidad mostrando. Lo hizo don Lucho Sevilla, lo hizo Samuel, lo hicieron todos. Pero cuando Carlos toma la decisión de ir a las elecciones, en realidad les pasa el certificado de defunción a toda la derecha, a todos los viejos, ¿sí? Y entierra todo este movimiento 21F, que hoy solamente es utilizado para la violencia. Porque lo que dice el señor Oquipaniago, estos jóvenes los queremos en el Parlamento. No, dejen de soñar, señores, no van a ir al Parlamento. Porque el Parlamento va a estar lleno de los mismos viejos de siempre, porque sí se ha organizado este tema. Ahora llama la atención el apresuramiento en los puntos de vista del gobierno y de voceros del MAS que dan por hecho que se trató de un acto organizado por la oposición o por plataformas ciudadanas, cuando no hay una sola prueba de respaldo de esa aseveración. El viceministro de Gobierno de una conferencia de prensa lanzó estas acusaciones, pero no presentó ninguna prueba. En realidad, las manifestaciones, las movilizaciones no son espontáneas, nunca son espontáneas. Alguien las organiza y las organizó la universidad. Ahora, con esto yo no quiero decir que los señores, porque hablaron varios catedráticos en otros medios, que les decían, les estamos enseñando el camino, ahora depende de ustedes, ¿no es cierto? Que los señores estos les hayan ido a decir, tomen las instituciones, quémenlo, ¿no? Eso es una ilógica, yo no la creo. Esto ya es un hecho de gente que no tiene la capacidad de la discusión política y utiliza la violencia. Eso es retrógrado en la civilización.
¿no? Ahora, aunque podríamos quizás coincidir en que un trabajo de la Fiscalía es el que corresponde y sería la única fuente que determine reales responsabilidades. Exactamente. Si tú ves las imágenes que han llegado, se los ve completos. 2, 3 de ellos, y entonces sabremos quiénes los han ordenado, si son de verdad universitarios, si son un lumpen en Santa Cruz que se sumó y se aprovechó de la marcha universitaria. También hay que dar el derecho a la duda de que se sumaron y por eso fueron a robar Entel, por ejemplo. ¿Qué tenía que ver Entel en el lío? Ya, el Tribunal Electoral, de acuerdo, pero Entel ya fueron a robar y se querían entrar a impuestos también, nuevamente, ¿no? Porque la otra marcha, por ejemplo, contra todo sentido, en Cochabamba estaba simplemente protestando, no estaba haciendo desmanes. Entonces habría que ver, pero como tú dices, hay que llamar la atención del Ministerio de Gobierno, del Viceministro de Gobierno en realidad, porque ¿qué estaba haciendo el Servicio de Inteligencia? Eso es fácil. Parece que nada. Parece que salvo que haya, estaban viendo el CEPRIS de Boca Civil. Salvo que haya sido, como dicen algunos de la oposición, una exprofesa actitud de no enviar a la policía y esperar hechos de violencia que más que beneficiar a la oposición la perjudican y le dan un discurso ofensivo al MAS. En realidad, no con ese sentido, sino de evitar la violencia. Es muy posible que sí se ha tomado la determinación. Yo he sido viceministro, tú lo decías, es muy complicado tomar decisiones en ese momento. Poner 200 efectivos y que luego haya muertos o retirar los efectivos. Pero el servicio de inteligencia debería haber identificado ya a los que estaban quemando, y si son del lumpen o son universitarios, eso va a ser fácil de verlo. Y proceder a su aprehensión. Proceder a su aprehensión, traerlos a una cautelar, ponerlos en la reja, porque la cuenta va a ser muy fuerte para solucionar este tema. Ahora, Carlos Mesa, hace algunos minutos en un canal colega decía que estos hechos están creando una teoría de la conspiración por parte del gobierno, que está acusando a la oposición de actitudes y conductas conspirativas que no corresponden con su real conducta. ¿Beneficia más este tipo de hechos, como le decía hace algunos instantes, a la ofensiva política del gobierno contra la oposición y contra las manifestaciones a favor del 21F? No, la violencia no beneficia a nadie, ¿no? Y no es un hecho que lo hagamos porque nos pueda beneficiar, que simplemente, como vivimos en dictadura, dice, ahí está, ese tipo de cosas en dictadura, lo que ocurrió aquí en el Tribunal Supremo, las marchas, las protestas, la echada de pintura al Palacio, el bloqueo a la puerta de la vicepresidencia, ¿no es cierto? O sea, todo eso en dictadura, por favor. Está mostrando una libertad absoluta, pero a nosotros, ¿qué? Sí nos va a beneficiar, que lo que están mostrando estos señores es la Bolivia que nos proponen, la Bolivia de la violencia, la Bolivia de la intolerancia, la Bolivia del matonaje, porque eso es matonaje lo que están haciendo en las calles. Ahora, para ser justos, no sería correcto, aunque quizás políticamente difícil de admitir para el MAS, diferenciar entre un sentimiento de gran parte de la ciudadanía que está indignada por la falta de respeto al 21F con actitudes de violencia y beligerancia que desde luego son condenables por cualquier sector de la población. No, yo no creo, Juan Pablo. Mira, el paro cívico al que convocaron, que solamente fue un bloqueo, acá en esta ciudad donde deberías tener la mayor cantidad de movilización, acá te bloqueó el alcalde. Las palas mecánicas, las retroexcavadoras, las volquetas echando tierra en los puentes, los hemos visto, los tenemos a todos. ¿Quién salió a bloquear? O sea, la ciudad se movió, lo hemos visto todos. O sea, no hubo tal paro cívico, hubo un bloqueo de la alcaldía. Así como el que está haciendo esta noche, ¿no? Pintando toda la Camacho y nadie puede llegar a ningún lado, porque son las cosas que se le ocurren. ¿No es minimizar un poco el sentimiento de gran parte de la población esta visión del tema? Juan Pablo, estamos de acuerdo. Hay gente que sí está en contra de nuestro proceder, está en contra, es más, de nuestra línea política, eso lo sabemos siempre, pero esa gente no es la violenta, esa no es la que sale, esa va a ir y va a poner su voto. Nuestro pueblo es democrático, políticamente muy interesado en lo que ocurre en la cosa del país, y en el voto se deciden las cosas, ¿sí? Yo creo que la violencia no va a llevar a nada, reitero, es el país que nos están mostrando que nos van a dar mañana. Ojalá que no.
Con los hechos de hoy, con las visiones de ambos lados, ¿qué podemos esperar en el largo proceso electoral en el que estamos encaminados hasta octubre de 2019? Yo creo que en realidad la batalla es hasta hasta la próxima elección de los binomios, ¿no es cierto?, de cada partido. Enero del 2019. El 26 creo que está convocado. Hasta ese día sí se va a dar este tipo de cosas y va a aumentar, ¿sí? Porque van a ir, yo te lo digo ahora, no es que sea mago, pero van a ir a hacer violencia en los mismos centros electorales, con el fin de que no haya las garantías de elegir. Porque una cosa es que te presentes con sigla, con candidato y con nombre. Otra cosa es que muestres tus militantes. Muchos de ellos son taxipartidos nomás. El FRI era un zombipartido. Bueno, Carlos lo recuperó, tuvo el poder, ¿no? Ese es el tema. O sea, ¿qué va a ocurrir después de las primarias? ¿Qué sentido tiene la protesta? Si los partidos políticos entran a las primarias, después, ¿qué sentido tiene la protesta? Ocurrió lo mismo, por eso te decía, con Carlos Mesa. Ninguno, y si tú ves las declaraciones, te decían, no vamos a ir a las elecciones porque no vamos a ir con él. ¿Sí? Esa era su base. Carlos aparece, salta la barda y se presenta, y toditos en fila se meten ahí. Y hoy los 21F se están mostrando para eso, para ir al Congreso, para buscar un espacio. No es otra la situación, no es otra. Y eso lo podemos demostrar. Gustavo Torrico, asambleísta departamental del MAS y ex viceministro de Gobierno, una visión de los hechos que se han registrado en esta jornada y del panorama político preelectoral. Gracias por su visita, hasta una próxima oportunidad. A ti, Juan Pablo, muchas gracias. Muy buenas noches al país. Buenas noches. Nos vamos a unos mensajes, momento de un corte en hora 23 para luego seguir con más.